Bien, jóvenes, nos toca ahora ver sobre el conocimiento. La filosofía tiende a investigar, a descubrir qué es realmente el conocimiento, en qué consiste, cómo se da, si se puede dar, etcétera, ¿no? Y encontramos, pues, grandes problemas para poder determinarlo. Esa es nuestra clase de hoy y espero, pues, que presten mucha atención. La nociología o el problema del conocimiento es la disciplina que se encarga de justamente entender la problemática del conocimiento, ¿no? Desde el punto de vista filosófico, ¿ya? El proceso de conocer mmm, tiene a dos elementos principales, el sujeto y el objeto, ¿sí? Esto vamos a verlo en la siguiente diapositiva. Y el acto del conocimiento, justamente es la relación de estos dos componentes, de objeto-sujeto, ¿no? Y lo primero, el sujeto, ¿no? Que se conoce, el sujeto que aprende, el sujeto que adquiere el conocimiento, y el segundo es el objeto, el que es conocido, ¿no? Es decir, objeto cognoscible. Eso lo vamos a ver ahora. Entonces, entendamos bien claro en esta partecita. Entonces, la nociología es una disciplina entonces que se encarga justamente de estudiar el conocimiento en sí mismo, ¿no? Y sus problemas. ¿Y cómo se describe el acto del conocimiento? El acto de un conocimiento, ¿no? Se da entre dos elementos, básicamente. Un sujeto, el que conoce, y el objeto que es conocido. ¿Ok? Y esa relación se le llama conocimiento. Lo vamos a ver mejor en la siguiente diapositiva. Aquí está. La palabra conocer o cognos significa aprender, capturar, atrapar, coger lo que tus sensores, ¿no es cierto?, captan del mundo exterior y del mundo interior tuyo. Entonces, en este caso, lo que capta del mundo exterior sería el objeto. A esto le llamamos como objeto cognoscible, objeto que se conoce. Y el sujeto es el sujeto cognoscente. Bien, estamos volviendo a repetir a cada rato esto, chicos, para que ustedes se les quede grabado, ¿no? Que el problema del conocimiento influyen dos elementos, ¿no? El sujeto y el objeto. El sujeto que se encarga de atrapar, conocer, aprender un objeto, ¿sí? A través, como profesor, a través de sus sensores, pues la visión, el tacto, ¿no? A través del oído, del gusto, del olfato, etcétera, etcétera. ¿Sí? Captura un objeto y lo lleva a su cerebrito para tratar de descifrar qué cosa es. ¿Ok? Cuando el hombre entonces captura un objeto y lo lleva a su cerebro, se le dice hizo un acto de conocimiento, hizo un acto de atrapar eso en su mente y ya conoció, ¿cierto? Ahí está el acto del conocimiento. En eso radica qué cosa es el conocimiento, ¿ya? Hay varias clases de conocimiento, pero antes de seguir avanzando, les voy a aclarar que prácticamente se divide en dos, nada más. Con diferentes nombres, diferentes posiciones, diferentes situaciones, se va a dividir en dos. Y más tarde, con Immanuel Kant, va a aparecer una tercera posición. Pero básicamente se va a dividir en dos. A ver, veamos. Por la naturaleza del objeto cognoscible. ¿Ya? Clase de conocimiento. ¿Eh? Conocimiento sensible o empírico. Este conocimiento es sensorial, es aquel que adquirimos a través de nuestros sentidos, a través de nuestras sensaciones. Como habíamos dicho anteriormente, atrapa un objeto exterior, ¿no es cierto? Eso sería entonces el conocimiento sensible, viene de los sensores, pues recuerden en cuarto año secundaria psicología, nuestros sentidos, captura
lo que está fuera de nosotros, ¿no es cierto? Y lo lleva a nuestro cerebro. Ahí se va a dibujar la figurita. A eso también le llamamos conocimiento empírico, ¿sí? Muy bien, solo está basado en lo que tus sentidos capturan el objeto que se puede ver, observar, oler, etcétera, etcétera. Pero hay un conocimiento racional, es decir, el que se adquiere por inferencia o deducción. Es decir, no necesito ver un objeto, no necesito capturar un objeto para saber que existe. ¿Ok? No necesito yo haber visto un avión en la realidad para saber que existe. Pude haberlo visto en una fotografía y ya sé cómo es, ¿cierto? Entonces utiliza la inferencia o deducción. Los objetos con los que dice operar, a los que se les suele conocer, son ideales, ¿no es cierto? Hay un conocimiento ideal que nace en la mente, en tu razón. Por ejemplo, los números, los signos, etc. Los números, por ejemplo, son inventos del ser humano. Los sensores no pueden capturar eso, no está en el exterior flotando por ahí. Los números son imaginarios, son inventados por el ser humano. A eso se le llama conocimiento racional porque es un conocimiento que se construye en tu pensamiento, ¿cierto? Y también lo llamamos indirecto porque, digamos, no necesitas o llegas a una verdad a través de conclusiones y consecuencias de pasos previos de una lógica, ¿no? Por ejemplo, te dicen, ¿cómo puedo cruzar este río si no hay puente? Entonces, tu imaginación, tu razonamiento va a generar, va a crear, recrear, si se puede decir, soluciones para eso, ¿no? Y pueden ser muchísimas, varias, desde ir volando, para cruzar el río, desde ponerse una barca y navegar por el río hasta cruzarla, o ir caminando, etcétera, etcétera, etcétera. A eso le llamamos conocimiento racional. Por ejemplo, acá, Pedro tiene una madre. Es una afirmación. Probablemente nunca lo ha conocido, pero por inferencia lógica, por tu razonamiento, llegas a la conclusión de que Pedro tiene una madre. Estará muerta, viva, no lo sé, pero ha tenido o tiene una madre, ya que de otra forma Pedro no existiría. Él no es un clon o un robot. Entonces, si es un ser humano, entonces tiene una madre. Esa es la conclusión que llego. Entonces yo puedo deducir, puedo intuir que Pedro tiene una madre, aunque nunca la haya visto, nunca me la hayan presentado, pero sé que tiene. Ese conocimiento se llama racional, ¿sí? En cambio el sensible, ¿qué te diría? O el empírico. Ah, no, si no he visto a la madre de Pedro, entonces no existe, ¿no? Tengo que verlo, tengo que tocarlo, tienen que presentármelo para que yo pueda decir que existe, ¿no? Tengo que palparlo, tengo que capturar con mis sentidos a la mamá de Pedro. Solo así, entonces, lo llamo conocimiento empírico, ¿no? Muy bien. Las clases de conocimiento ahora por su validez. Siempre se van a dividir en dos, ¿no? A priori y posteriori, ¿sí? A priori, dice, es un conocimiento que no necesita ser demostrado para que tenga validez. Es decir, su validez es independiente de la experiencia sensible. Mira, acá el sujeto observa, solo observa el objeto, no lo toca, pero ya lo capturó, ¿no es cierto? Y se fundamenta en la razón para demostrar su validez. ¿Ok? Este tipo de conocimiento dice necesario y universal. Por ejemplo, el triángulo tiene tres lados. ¿Sí? Un triángulo tiene tres lados. No necesito construir un triángulo para saber que tiene tres lados. No necesito tocar, oler o ver un triángulo para saber que tiene tres lados. ¿Sí? Por eso que su palabra dice tres ángulos. Tres ángulos, tiene tres lados. Y yo puedo conocer algo sin necesidad de haberlo visto o tocado o etcétera, ¿no? A eso se refiere. ¿Ya? Ese es priori. Y a posteriori, el conocimiento a posteriori,
Dice que requiere necesariamente la participación de la experiencia sensible. Es decir, primero experimento, lo toco, veo su tamaño, todo. Ajá, entonces ya adquirí un conocimiento. ¿Sí? ¿Mm? Dice, este conocimiento se da después de experimentar en la realidad. Por ejemplo, se dice que la corriente del Niño afecta con mucha intensidad la costa norte del Perú cada cierto periodo. Oiga, ¿y cómo se sabe esto? Ah? Porque ya ocurrió, pues, ya sucedió, ya pasó, ya se vivió una experiencia. Ah, entonces yo puedo afirmar esto en base a un conocimiento a posteriori. Pero yo puedo afirmar también otras cosas sin haber visto, sin haberlas pasado, ¿no? A priori. ¿Cómo lo relacionaría acá? El empírico sería posteriori y el a priori, que sería el racional. ¿Ven? Se sigue dividiendo en dos. Por su naturaleza del objeto conocible, empírico o racional. Por su validez, a priori y a posteriori. Seguimos, falta todavía. Por el modo de obtención. ¿Conocimiento intuitivo o conocimiento discursivo? ¿Qué nos dice el intuitivo? Es aquel obtenido por contacto directo con el objeto cognoscible. Ya más o menos les da una idea, ¿no? Haber tenido contacto directo, experiencia, ¿no es cierto? Priori, ¿sí? Y de manera inmediata, es decir, cuando se conoce por la propia realidad, sin intermediarios ni representaciones de la realidad, ¿ok? Entonces, por su modo de obtención, ¿cómo obtengo un conocimiento? Puede ser intuitivo o discursivo. Entonces, el intuitivo es el que directamente se encuentra con un objeto y lo conoce, ¿ok? Un conocimiento discursivo se logra por medio de un contacto indirecto y de manera mediata, ya no inmediata, sino mediata. Por ejemplo, cuando conocemos ya no por la realidad, sino por medio de representaciones de la misma o haciendo uso de intermediarios, es decir, de forma indirecta. Yo puedo analizar una variedad de árbol específico haciendo uso de un libro. Puede que un niño puede decir, yo conozco el mar, profesor. ¿Ha ido alguna vez a la playa? No, profesor, lo vi en televisión, lo vi en foto, etcétera, etcétera. Pasamos nuevamente al otro. Este discursivo, ¿no? Es un conocimiento indirecto. Y el intuitivo es un conocimiento directo, donde te hacen encontrar con el objeto de forma directa, ¿no? Muy bien. Hasta aquí dejamos la primera parte, muchachos. Estoy avanzando un poco despacio para poder entender y ustedes tienen que siempre repetir el video o leer el libro para entender mejor cómo se da el conocimiento y sus problemáticas, por supuesto, ¿no?